Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 449. El descenso de la montaña. Al percibir los cambios en sí mismo, Yuga comprendió que Hou solo había intentado ayudarlo, no atacarlo. Miró a Hou con gratitud en sus ojos. Una vez resueltos los problemas de Yuga, Hou dejó de prestarle atención. Al fin y al cabo, Yuga era insignificante para él. Su intervención, como dios de la vida, fue un acto de misericordia. Hou volvió a fijar su mirada en Gon, el héroe arcoíris elegido por la pluma arcoíris. Podía percibir la singularidad de Gon, un ser que no era ni humano ni Pokémon. Sin embargo, los poderes psíquicos de Gon se habían agotado y, por lo tanto, no podía usar las habilidades especiales heredadas de su linaje. Con estos pensamientos en mente, Hou lanzó una esfera de energía roja hacia Gon, impactando en su frente y dejando una marca de llama roja. Tras completar sus acciones, Hou estiró su largo cuello, lanzó un grito al cielo y se elevó, desapareciendo gradualmente de la vista. Tras la partida de Hou, Yuga centró su atención en Charmeleon y Chatot, quienes habían experimentado cambios significativos en su apariencia. Chatot. Tipo: normal, volador. Género: masculino. Habilidad: vista lince. Potencial: índigo. Nivel: 18. Movimientos: Carchará, confidencia, mofa, mimético, ecovoz, imitación, vozarrón, canto, tormento, ala acero, estruendo, pájaro osado, despejar, día soleado, onda ígnea, aire afilado. Yuga se sorprendió al descubrir que el potencial de Chatot había pasado directamente de amarillo a índigo. Cabe destacar que, incluso cuando estaba en el nivel pseudo-élite, el potencial de Chatot era solo azul. Además, los movimientos que Chatot había perdido debido a sus heridas habían reaparecido. Aunque sus niveles anteriores no se recuperaron, Yuga quedó muy satisfecho con los resultados. Tras la inspección, las sombras en el interior de Chatot habían desaparecido por completo, sustituidas por una oleada de vitalidad. Independientemente de cómo se hubiera desarrollado la misión, el resultado fue positivo. Charmeleon. Tipo: fuego. Género: femenino. Habilidad: mar llamas. Potencial: índigo. Nivel: 30. Movimientos: arañazo, ascuas, poder oculto, eléctrico, danza dragón, furia dragón, pantalla humo, cola férrea, lanzallamas, colmillo fuego, cara susto, día soleado, puño fuego, llamarada, sofoco, onda ígnea. En comparación con Chatot, Charmeleon, que había absorbido las llamas de oro, ahora lucía una apariencia completamente diferente debido a las llamas de color blanco lechoso que envolvían su cuerpo. El cambio más notable fue el despertar de 3 poderosos movimientos de tipo fuego: llamarada, onda ígnea y sofoco. En cuanto a cualquier transformación interna dentro de Charmeleon, Yuga no podía discernirla por el momento. Yuga recuperó a todos sus Pokémon y los guardó en sus Pokéballs, incluyendo a Gengar y Mismagius, devolviéndolos a sus sombras. Luego se dirigió a Gon, quien había sacrificado sus poderes psíquicos para terminar la batalla, y le preguntó: «Gon, ¿estás bien?». Yuga aún desconocía que Gon había perdido sus habilidades psíquicas en el proceso, pero tanto Gon como Sabrina decidieron no abrumar a Yuga con esa información. Gon le sonrió a Yuga y negó con la cabeza, respondiendo: «Estoy bien. Bajemos de la montaña». Todo estaba resuelto y era hora de que abandonaran ese lugar. Lo que Yuga desconocía era que Marshadou, quien había estado observando en secreto desde la distancia, había entrado en su sombra sin que nadie se diera cuenta. Esta vez, no expulsó a Gengar y Mismagius, simplemente se quedó un rato y se marchó en silencio. Mientras descendían la montaña, Yuga y su grupo actuaron al unísono, ignorando a Eusin, que los seguía desde la distancia. En su momento, durante sus viajes, habían considerado a Eusin una amiga, pero no podían perdonar la traición en un momento tan crítico. Eusin los seguía de cerca, deseando alcanzarlos, pero también dudando en hacerlo. A su lado estaba su Alakazam, que había perdido una pierna. Sus emociones en ese momento eran un misterio. Alakazam, un Pokémon de tipo psíquico, aún podía moverse a pesar de la falta de una pata. Sin embargo, su aspecto era bastante grotesco, y esta transformación fue consecuencia de la imprudencia y la avaricia de su entrenador. Mientras bajaban de la montaña, Chatot voló sobre la cabeza de Yuga y se quejó: «¿Cómo es que mis hermosas plumas se convirtieron en esta monstruosidad? ¿Cómo voy a mirar a mi gatita a la cara cuando volvamos?». Yuga respondió sin mucha paciencia: «Conténtate. Todavía puedes charlar así.
Es un don divino. Yuga seguía bastante molesto por el comportamiento imprudente de Chatot en la cima del monte Tensei. Si no hubiera sido por la súplica de Gon a Ho, Chatot podría haber encontrado su fin ahora. Chatot acababa de enterarse por Yuga de que había sido Gon quien le había pedido ayuda a Ho, por lo que se sentía agradecido con él. El descenso de la montaña fue mucho más fácil que el ascenso. La niebla que la cubría se había disipado y no tardaron en llegar a la base. Durante el descenso, Yuga se enteró por Gon y los demás de lo que había ocurrido después de que perdiera el conocimiento. Yuga dedujo rápidamente que la niebla negra que apareció en su cuerpo estaba relacionada con la piedra del origen del mundo espiritual. No pudo evitar sorprenderse por el poder de esta aparentemente insignificante piedra. Había permitido a Mismagius y Gengar, dos Pokémon comunes, enfrentarse a Marshallow's, el Pokémon singular, en tan poco tiempo. Lo que le desconcertaba era la capacidad de Absol para experimentar la mega evolución. Ni él, ni Sabrina, ni siquiera Gon, sabían que era la mega evolución. Sin embargo, a partir de sus descripciones, Yuga dedujo que la forma alterada de Absol estaba relacionada con la mega evolución. Lo que más desconcertaba a Yuga era cómo Absol había logrado esa transformación. Le faltaba una piedra clave, y no existía una piedra de mega evolución de Absol. Yuga siempre había creído que tanto una piedra clave como una piedra de mega evolución eran esenciales para que un Pokémon pudiera mega evolucionar. Pero, ¿cuál era la razón por la que estas piedras permitían a los Pokémon mega evolucionar? ¿Se debía al vínculo entre humanos y Pokémon, o quizás estaba relacionado con antiguos elementos genéticos presentes en los propios Pokémon? Yuga no tenía respuestas para estas preguntas. Lo único que destacaba de Absol en comparación con otros Pokémon era el preciado objeto dorado, la semilla de lo desconocido, que había adquirido a través del sistema. Yuga aún desconocía el propósito de la semilla de lo desconocido, pero no podía ignorar su conexión con la repentina mega evolución de Absol. Sin embargo, el motivo por el cual esta semilla podía desencadenar tal transformación seguía siendo un misterio. Tras un viaje lleno de dificultades, Yuga y su grupo tardaron entre 4 y 5 días en salir finalmente del bosque y regresar a Ciudad Carmín. Debido a sus batallas consecutivas, todos estaban física y mentalmente agotados. Al llegar al centro Pokémon de Ciudad Carmín, cayeron inmediatamente en un profundo sueño, dejando todos los demás asuntos para cuando despertaran. Capítulo 450. Alquiler. Tras pasar la noche descansando en el centro Pokémon de Ciudad Carmín, Yuga y su grupo recuperaron gradualmente sus energías y vitalidad. Ya estaban preparados para abandonar Ciudad Carmín y regresar a Ciudad Azafrán. Sin embargo, antes de que Yuga y su grupo partieran, Eusim fue a buscar a Yuga y le expresó su deseo de conversar. Yuga se negó rotundamente, ya que ninguno de ellos quería ver a esa persona en ese momento. Tras regresar a Ciudad Azafrán desde Ciudad Carmín, Yuga y Gon se alojaron en casa de Sabrina durante unos días. Su intención era disfrutar de su estancia en esta bulliciosa metrópolis antes de separarse. Al fin y al cabo, una vez que abandonaran la región de Kanto, Yuga, Gon y Sabrina emprenderían sus propios caminos. La visita de Yuga y Gon llenó de alegría a los padres de Sabrina. Hacía mucho tiempo que nadie se dignaba a pasar tiempo con su hija. Yuga y Gon fueron recibidos con gran hospitalidad. Sin embargo, durante su estancia en Ciudad Azafrán, Yuga notó algo peculiar. El potencial de Gengar y el de Mismagius habían mejorado. El potencial de Gengar había pasado del verde al azul, mientras que el de Mismagius, aunque no había mejorado a índigo, había alcanzado la cima de la categoría azul. Al indagar, Yuga descubrió que, cuando abandonaron el monte Tensei, Marshallow's había regresado y les había entregado a Gengar y a Mismagius un cristal negro a cada uno. Marshallow's les había indicado que consumieran estos cristales antes de partir de nuevo. Tras su estancia en el monte Tensei, tanto Mismagius como Gengar tenían sentimientos encontrados hacia Marshallow's. Al principio, se mostraron reacios a aceptar lo que Marshallow's les ofrecía, pero al final, Marshallow's les metió los cristales en la boca a la fuerza. Sin el poder de la piedra del origen del mundo fantasma, no eran rival para Marshallow's, que había absorbido todas las energías que antes residían en la sombra de Yuga. Era evidente que Marshallow's había absorbido todas esas energías, y Mismagius y Gengar se sentían profundamente agraviados. Sin embargo, no tenían posibilidad de contraatacar, ya que estaban lejos de ser iguales a Marshallow's. Tras escuchar el relato de Mismagius y Gengar, Yuga comprendió la situación. También sentía cierto resentimiento hacia Marshallow's por los sucesos ocurridos en la cima del monte Tensei. Las acciones de Marshallow's les habían causado graves dificultades.
Si bien Yuga reconocía que era deber de Marshadou corregir la contaminación de la pluma arcoíris, no podía evitar sentir resentimiento debido al inmenso daño que Marshadou les había infligido. Además, Marshadou había absorbido la sombra de Yuga durante mucho tiempo sin piedad alguna. Sin embargo, lo que Yuga no esperaba era que Marshadou hubiera regresado en secreto para ofrecer una compensación. Aunque desconocía el nombre y la función específicos de los cristales negros, era evidente que habían potenciado las habilidades de Mismagius y Gengar. No se trataba de objetos comunes. A pesar de sus sentimientos encontrados hacia Marshadou, Yuga estaba realmente satisfecho con las posibles mejoras en Mismagius y Gengar. Yuga no era tonto. No podía rechazar los beneficios que Marshadou le había brindado solo porque no le gustaban. Para Yuga, siempre se agradecían las cosas buenas. Además, a Marshadou probablemente no le importaba la opinión de Yuga al respecto. Su disposición a compensar no se debía a la culpa, sino a la convicción de que era justo devolverle a Yuga el dinero que le había proporcionado durante su estancia, la comida y el alquiler. Además de notar el cambio en el potencial de Gengar y Mismagius, Yuga también descubrió otro suceso extraño. Desde que regresó de la cordillera Raizen, no había visto a Gon usar sus poderes psíquicos en absoluto. Tras indagar un poco, descubrió que los poderes psíquicos de Gon se habían agotado por completo, lo que le impedía usarlos de nuevo. A Gon no pareció importarle este giro de los acontecimientos. Consoló a Yuga diciéndole que en este mundo la mayoría de la gente era ordinaria y no poseía poderes psíquicos. Sin embargo, eso no les impedía vivir la vida al máximo y esforzarse por alcanzar sus metas. Tener o no tener la habilidad no era lo más importante para él. Gon, que en su momento creyó que no le quedaba mucho tiempo de vida, consideraba una gran bendición poder llevar una vida normal. Yuga siempre se había considerado una persona con una mentalidad equilibrada, pero le sorprendió gratamente descubrir que la perspectiva filosófica de Gon era igualmente elevada. Gon realmente merecía ser quien, con el tiempo, liderara la Torre Campana. Tras pasar aproximadamente 5 días en Ciudad Azafrán, Yuga decidió que era hora de regresar a Yoto con Gon. Sin embargo, Sabrina también expresó su deseo de acompañar a Gon en su viaje de regreso, pero su padre la disuadió. Después de todo, era una entrenadora de gimnasio profesional, y ausentarse constantemente por largos períodos no le sentaría bien. Durante este período de cercanía con Gon, la personalidad de Sabrina cambió considerablemente. Su aura de extrañeza y distanciamiento se desvaneció, haciendo que pareciera casi indistinguible de una persona común cuando permanecía quieta y en silencio. Cuando Yuga y Gon abandonaron Ciudad Azafrán, pudieron percibir la reticencia en los ojos de Sabrina, aunque ella no lo expresara con palabras. Esta vez, Yuga no optó por ir a pie para regresar a Yoto con Gon. En cambio, tomaron una ruta directa abordando un tren de levitación magnética en Ciudad Azafrán. Ciudad Azafrán, al ser la ciudad más grande de la región de Kanto, poseía la infraestructura más avanzada y era uno de los pocos lugares donde el transporte conectaba directamente Kanto y Yoto. Con Gon a su lado, Yuga se sentó en el tren de levitación magnética y observó cómo dejaban atrás Ciudad Azafrán, alejándose de la región de Kanto. Un sentimiento de nostalgia lo invadió. Jamás imaginó que esta visita a Yoto y la región de Kanto le depararía tantas experiencias. De no ser por un golpe de suerte, podría haber encontrado su fin allí. El tren de levitación magnética avanzaba a una velocidad asombrosa. Yuga sentía que podía parpadear y, en un instante, llegarían a Ciudad Trigal. Al llegar a su destino, Yuga visitó primero al abuelo Milton. A pesar de que el gimnasio Iris no podía ayudarlo directamente, el abuelo Milton se preocupó sinceramente por él. Debido a la hora tardía a la que Yuga llegó al rancho Mumu, el abuelo Milton lo convenció de quedarse a pasar la noche. Yuga pasó la noche en el rancho y no partió hasta el día siguiente con Gon, rumbo a la ciudad Iris. Capítulo 451. Gratitud. Cuando Yuga y Gon volvieron a estar frente a las puertas de la Torre Campana, recibieron una cálida bienvenida. Ya no había rastro de turistas alrededor de la torre. Los monjes formaban 2 filas, a ambos lados del sendero de piedra que conducía a la entrada. El monje principal, Joe, se encontraba al frente, con una sonrisa mientras observaba a Yuga y Gon acercarse. Bienvenido, elegido. Cuando Yuga y Gon llegaron junto a Joe, todos los monjes, incluido Joe, se inclinaron simultáneamente ante Gon. Al presenciar esta escena tan extravagante, los ojos de Yuga se abrieron de asombro. No se esperaba que la Torre Campana organizara una recepción tan grandiosa. Si lo hubiera sabido, no les habría contado nada de nuestro regreso, pensó Yuga, considerando todo el asunto demasiado complicado. Junto a Yuga, Gon estaba igualmente sorprendido.
Esto es demasiado. Yuga se dirigió a Joe, quien respondió. Es lo más apropiado. El regreso del elegido es el acontecimiento más importante para la Torre Campana y merece una atención especial. Aunque estaba hablando con Yuga, la mirada de Joe permaneció fija en Gon, especialmente cuando notó la marca de llama carmesí en la frente de Gon. Su expresión se tornó aún más complácida. Al ver esto, Yuga estuvo seguro de haber tomado la decisión correcta. Gracias por la ayuda del señor Shimizu. La Torre Campana está inmensamente agradecida, dijo Joe, apartando finalmente su atención de Gon e inclinándose profundamente ante Yuga. Oh, por favor, simplemente intercambiamos lo que cada uno necesitaba. No hay necesidad de dar las gracias, respondió Yuga apresuradamente. Joe no insistió y simplemente sonrió, diciendo. Invito al elegido y al señor Shimizu a entrar en la Torre Campana. Y así, guiados por Joe, Yuga y Gon entraron en la Torre Campana. Sin embargo, en el instante en que pusieron un pie dentro, las 32 campanas doradas y los 4 carillones transparentes que colgaban en la torre comenzaron a sonar al unísono con un melodioso dim-lim, dim-lim. Involuntariamente, cada monje que los acompañaba se arrodilló y exclamó: Las bendiciones del elegido. Gon, que era el elegido, parecía desconcertado, sin saber qué estaba pasando. Yuga también notó que la marca de llama carmesí en la frente de Gon comenzó a parpadear como llamas reales por un breve instante, como si estuviera a punto de desprenderse de su frente. Sin embargo, rápidamente cesó su movimiento y las campanillas dentro de la torre enmudecieron. Al parecer, ser el elegido no era un puesto para cualquiera, pensó Yuga. Sin la aprobación de Joe y la marca de fuego que éste otorgaba, no había garantía de que la Torre Campana reconociera a alguien como el elegido, dado que éste estaba destinado a convertirse en el verdadero gobernante de la Torre Campana. El sonido de las campanas resonó a lo lejos, y no solo los monjes del campanario lo percibieron, sino que los habitantes de Ciudad Iris también miraron en esa dirección. La leyenda del campanario Ijo era bien conocida entre los residentes de la ciudad, pero las campanas transparentes habían permanecido en silencio durante cientos de años. Se sorprendieron al oírlas sonar de nuevo ese día. Simultáneamente, en el gimnasio Iris, un anciano que meditaba abrió los ojos de repente al oír el sonido de las campanillas transparentes. Murmuró asombrado. No me esperaba que lo consiguieran. Gracias a la ayuda de Yuga para encontrar al elegido, recibió una cálida bienvenida en la Torre Campana. En agradecimiento, la Torre Campana le preparado un espléndido banquete. Tras el banquete, Joe llamó a Yuga a una habitación privada. No estoy seguro de por qué me ha llamado el abad Joe, dijo Yuga con perplejidad. Joe sonrió y no respondió verbalmente. En cambio, le presentó a Yuga una delicada caja de madera. ¿Qué es esto?, preguntó Yuga, mirando la caja con confusión. Una muestra de agradecimiento, respondió Joe con una sonrisa. ¿Gratitud? Yuga estaba aún más desconcertado. Recuerdo que no se mencionó nada parecido en nuestro intercambio. Así es, esto está fuera de nuestro ámbito de especialización, explicó Joe. Quizás no comprendas del todo la importancia del elegido para la Torre Campana. Hace 300 años, cuando Joe aún no había abandonado la Torre Campana, siempre había un elegido en cada generación. Este servía como único puente de comunicación entre la Torre Campana y Joe. Sin embargo, tras la partida de Joe, la Torre Campana ya no pudo encontrar un candidato adecuado para el elegido, ni siquiera entre aquellos con la pluma arcoíris. Nunca lo habían logrado. Ahora, el regreso del elegido significaba que la Torre Campana tenía la oportunidad de restablecer el contacto con Joe. Tras escuchar las palabras de Joe, Yuga asintió, indicando que había comprendido. ¿Puedo abrirla y ver qué hay dentro?, preguntó Yuga, señalando la caja de madera. Por favor, ahora es tuyo, asintió Joe con una sonrisa. Yuga movió la caja frente a él y la abrió con cuidado. Dentro de la caja había 3 objetos. Una piedra azul celeste con dibujos helados, una semilla marrón y, en el fondo, una hoja de papel cubierta de escritura. Yuga reconoció de inmediato los 2 objetos más valiosos. Una piedra hielo de grado supremo y una semilla de hierba revivir, ambas extremadamente preciadas. A partir de esto, Yuga dedujo que estas influyentes organizaciones poseían un amplio conocimiento del secreto de las piedras de evolución de grado supremo, razón por la cual consideraban una simple piedra de evolución como un regalo para él. En cuanto al valor de una semilla de hierba revivir, era obvio. Yuga cogió la hoja de papel que estaba al fondo y, al abrirla, se sorprendió. Instrucciones sobre cómo crear un Max Revivir. Era un objeto increíblemente valioso, una leyenda perdida hace mucho tiempo.
Yuga no esperaba que la torre campana lo tuviera en su colección, y mucho menos que le presentaran una copia manuscrita junto con una semilla de hierba revivir. Si bien tanto las hierbas revivir como las max revivir podían curar por completo las heridas de un Pokémon, las hierbas revivir tenían efectos secundarios, provocando que el Pokémon curado perdiera algunos de sus recuerdos y afectando potencialmente la relación entre un entrenador y su Pokémon. Sin embargo, convertir una hierba revivir en un max revivir era un asunto completamente distinto. Los max revivir no tenían efectos secundarios y eran auténticos salvavidas. Con ello, Yuga podría despertar a la madre de Dragonair sin causarle ningún daño. Tras exhalar un largo suspiro, Yuga le dijo a Joe: «Este regalo es demasiado valioso». Joe respondió con una sonrisa: «Parece que reconoces estos objetos. No entraré en detalles, pero este regalo es realmente valioso y te lo mereces». «Gracias», respondió Yuga. Después, Yuga y Joe continuaron su conversación en la habitación. Yuga le explicó a Joe los antecedentes de Gon, mencionando que Gon provenía del Team Rocket, pero sin revelar que era un clon mitad humano, mitad Pokémon. Esperaba que la Torre Bell pudiera vigilar al Team Rocket y asegurarse de que no le hicieran daño a Gon. Joe tranquilizó a Yuga diciéndole que no se preocupara por el Team Rocket. Si bien eran una organización formidable, la Torre Bell no era un lugar cualquiera. Con esta garantía de la Torre Campana, Yuga se sintió mucho más tranquilo. Pronto regresaría a la región de Hoenn, y aunque no le preocupaban demasiado las acciones del Team Rocket hacia él, Gon, que estaba en Johto, era otra historia. Ahora, con la protección de la Torre Campana, Yuga podía descansar un poco más tranquilo. Capítulo 452. En busca de la paz. Yuga no tenía intención de quedarse mucho tiempo en Ciudad Iris. Tras dejar a Gon en la Torre Campana, planeaba regresar a la región de Young. Después de todo, había pasado mucho tiempo desde que dejó la guardería Yo-Yo, y este era su primer viaje largo. Antes de irse, Morty, un entrenador del gimnasio de Iris, lo visitó en el centro Pokémon. Yuga no tuvo que adivinar por qué Morty había ido. Sin duda se trataba de Eusin. Dentro de la habitación de Yuga en el centro Pokémon. «¿Eusin te lo contó todo?», le preguntó Yuga a Morty. Aunque no le entusiasmaba demasiado involucrarse con Morty, Yuga tenía una buena impresión de él. Además, Morty era muy respetado como entrenador de gimnasio en Ciudad Iris. «Sí, he oído hablar de todo eso», asintió Morty. Morty se enteró de la anterior visita de Yuga a la Torre Campana y de su encuentro con Ho gracias al relato de Eusin. Tras la separación entre el gimnasio Iris y la Torre Campana, el gimnasio seguía creyendo en Oh, pero su búsqueda no era tan ferviente como la de los monjes de la Torre Campana. La disputa inicial entre ambas partes había girado en torno a esta cuestión. El concepto de fe y creencia no tenía una verdad absoluta, ni correcta ni incorrecta. Por lo tanto, ninguna de las partes podía reclamar superioridad moral sobre la otra. Así, durante muchos años, la Torre Campana y el gimnasio Iris mantuvieron una postura de no injerencia. El gimnasio de Iris se sorprendió al enterarse de que la Torre Campana había encontrado a Ho y le había dado la bienvenida al elegido. Sin embargo, su sorpresa se limitó a eso. Sorpresa. Como gimnasio subsidiario de la Liga Pokémon, seguían confiando en Ho, pero ya no buscaban activamente su regreso. Este cambio de actitud hacia el mito y el culto divino fue una característica significativa del mundo Pokémon moderno. Las culturas míticas y legendarias que florecieron en el pasado, como el culto a Lugia por parte del clan del dios del mar, la devoción de la Torre Campana a Ho, la veneración del pueblo dracónido a Rayquaza, la creencia del clan del templo de Sinnoh en Arceus y la reverencia del pueblo del valle por Zekrom y Reshiram, habían ido decayendo gradualmente. El clan del dios del mar se retiró a las Islas Remolino en Johto, mientras que la Torre Campana hizo grandes esfuerzos por restablecer el contacto con los Ho. El pueblo dracónido ha desaparecido sin dejar rastro, y el pueblo del valle ahora lucha por sobrevivir en el pequeño pueblo de Indoak en Unova. El único culto que sobrevivió fue el templo del clan Sinnoh, y esto se debió únicamente a la presencia de uno de los 4 maestros entre los entrenadores. El anciano del templo del clan Sinnoh. Si bien era cierto que la Torre Campana había rescatado al elegido y ahora tenía la oportunidad de restablecer el contacto con Ho, el futuro seguía siendo incierto. Nadie sabía cuál sería el resultado y, en el mejor de los casos, solo se podía predecir que no sería peor que la situación actual. ¿Y cuál es tu plan ahora que te has enterado?, preguntó Yuga a Morty con expresión impasible. Morty respondió. En efecto, Eusin no hizo lo correcto. Mencionó que en realidad no quería robar la pluma arcoíris, pero que siempre había una voz en su cabeza que lo incitaba a hacerlo.
Yuga sabía que, aparte de Marshadou, nadie más podía obligar a alguien a realizar tal acto. Era una prueba que Marshadou le había impuesto al héroe arcoíris, magnificando los deseos que ya anidaban en su corazón. Si alguien no albergaba esos deseos de verdad, la influencia de Marshadou no surtiría efecto. De lo contrario, ¿por qué Yuga y Sabrina no se habían visto afectados por la manipulación de Marshadou? Solo Eusin había caído bajo su influencia. Esto solo puede indicar que, en lo más profundo de su corazón, Eusin albergaba el deseo de apoderarse de la pluma arcoíris. Las palabras que pronunció en la cima del monte Tensei reflejaban, sin duda, sus pensamientos más íntimos. Ya sea por su propia intención o por influencia externa, sus acciones son irreversibles. Ya no tenemos la responsabilidad de seguir persiguiéndolo. ¿No sería mejor simplemente cortar lazos con él? Dijo Yuga con voz gélida. Al percibir el disgusto en el tono de Yuga, Morty explicó apresuradamente. Señor Shimizu, no quise decir otra cosa. Sinceramente quería disculparme en nombre de Eusin. Él realmente desea reconciliarse con usted. Dijo que no quiere perderlo como amigo. Si no fuera por su reticencia a reunirse con él, habría venido por su cuenta. Amigo. Se burló Yuga. De verdad lo consideraba un amigo. Incluso le permití acompañarme en la misión secreta para encontrar a Ho. Pero ¿cómo me lo agradeció? Las palabras de Yuga dejaron a Morty sin habla. En efecto, se mirara como se mirara, Yuga había confiado en Eusin como amigo en aquel entonces, demostrándole una gran confianza al involucrarlo en la búsqueda de Ho. Sin embargo, el resultado fue decepcionante. En el momento crucial, Eusin lo traicionó, sin importar los motivos. Sus acciones eran difíciles de perdonar. No quiero ni pretendo hacerle daño a Eusin de ninguna manera. Simplemente espero que no vuelva a aparecer ante mí en el futuro, continuó Yuga. Al darse cuenta de que cualquier esperanza de reconciliación era inútil, Morty abandonó el centro Pokémon a regañadientes. Para ser sincero, Morty se había mostrado muy reacio a hacer esta visita. Si estuviera en el lugar de Yuga, tampoco podría perdonar las acciones de su amigo. Había ofrecido su sincera amistad, pero solo había recibido una traición. Nadie quería soportar una situación así. ¿Pero qué podía hacer? Su larga amistad con Eusin, cultivada desde la infancia, le hacía imposible rechazar las sinceras súplicas de Eusin. A Yuga le habían dicho que tratara bien a Yuga porque su abuelo y el señor Milton de Ciudad Trigal se lo habían pedido. Después de este incidente, no supo cómo explicarles lo sucedido. Tras la partida de Morty, Yuga recogió sus pertenencias y, junto a su ruidoso pájaro, abandonó el centro Pokémon. Abordó un avión con destino a Hoenn. No se despidió del campanario ni de Gon. Sabía que Gon se resistiría con todas sus fuerzas a separarse de él. Era mejor no encontrarse nunca que verlo llorando al despedirse. Sin embargo, antes de partir, le encargó a alguien que entregara una carta de Gon en el campanario. En la carta, le decía a Gon que, si tenía la oportunidad, podría visitarlo en Pueblo Verde de Hoenn. Si tenía tiempo de regresar a Yoto, también volvería al campanario. La velocidad de los aviones en el mundo Pokémon siempre había sido muy alta, e incluso los vuelos interregionales duraban solo unos pocos días. 3 días después, de pie en el aeropuerto de Pueblo Verde Gal, contemplando el paisaje familiar, Yuga exhaló un largo suspiro de alivio. Por fin estaba de vuelta en casa. En efecto, este viaje a Kanto, Kanto y Yoto, había durado muchísimo, pero aún dentro del plazo que Yuga había estimado. Sin la guía de la pluma arcoíris, encontrar Pokémon legendarios como Ho no era tarea fácil. Podría haber llevado incluso más tiempo. Mientras caminaban de regreso a casa, los vecinos que encontraban por el camino vieron a Yuga y lo saludaron afectuosamente. Hacía mucho tiempo que no lo veían. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo. En un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba. Nos vemos.